Más placeres culpables. Pues inauguramos el canal hablando de un muy reciente estreno cinematográfico, ni más ni menos que Gladiator 2, la secuela casi 20 años después del clásico Gladiator, dirigida también por Ridley Scott, que lleva unos años en plan montaña rusa. Su última película, Napoleón, la verdad que fue un fracaso de crítica y público, y con razón. Y anteriormente ya había intentado recuperar sus éxitos clásicos con las precuelas de Alien, El octavo pasajero, que no lograron satisfacer a los fans lo suficiente. A mí por lo menos no. Así que ahora lo intenta con otro de sus clásicos, como es Gladiator, y nos trae una que nadie esperaba, una secuela de Gladiator 2. ¿Qué decir de Gladiator 2? Gladiator 2, aunque pueda parecerlo, al menos intenta no ser una especie de remake de la primera, ¿de acuerdo? Se despega bastante de la original y eso está bien, eso es un elemento bastante positivo. A nivel actoral, el protagonista no tiene, lógicamente, el carisma de Russell Crowe, ni tampoco creo que se pretenda, y los secundarios, la verdad que sí que están a la altura. Pedro Pascal está muy bien y Denzel Washington brilla con luz propia, siendo posiblemente lo mejor de la película, en un registro actoral que a mí me ha recordado mucho al de Jeff Goldblum en las películas del universo cinematográfico Marvel, donde interpreta con ese tono humorístico, irónico, cínico a sus personajes, como ha hecho también interpretando a Zeus recientemente en la magnífica serie Caos, que han cancelado. Esperamos hablar de ella en breve. Y la verdad que está muy bien. Se nota que Denzel Washington se lo está pasando en grande y es la parte más disfrutona de la película, porque creo que eso es lo que define la película. La película es disfrutona. Se aleja de la previa, también en el sentido de que la previa tenía un cierto aire realista, es decir, creíble. Aunque pega también unas patadas a la historia bastante importantes, la peli resulta creíble dentro de lo que te cuenta. O sea, te lo puedes creer. Si no eres experto en historia romana, pues te lo crees bastante de lo que te cuentan. Y eso es un valor muy positivo de la original, pese a que, ya digo, mete patadas a la historia bastante grandes. Esta segunda se tira de cabeza, salta al tiburón, nunca mejor dicho, y se convierte en un peplum, ya sabéis, ese tipo de películas italianas que nacieron a raíz de los 10 mandamientos de Ben-Hur, pues trayendo arquetipos mitológicos o pseudohistóricos y haciendo películas con ellos, ¿no? Maciste, los gladiadores, Hércules, etc. Pero aquí con más presupuesto, más pasta, más tiburones, más rinocerontes. Y la verdad que, demonios, resulta entretenida. A mí me ha entretenido bastante la película. Me ha entretenido como entretenimiento. Entretiene más que Gladiator. Tiene menos tiempo muertos. Esto es todo el rato. Es un no parar. De locura tras locura, sí, pero entretenida. Y entre medias, Denzel Washington, con sus chascarrillos, sus miraditas, su sonrisa de medio lado, se come la película él solo. Y la verdad, como digo, resulta entretenida. Es un divertimento muy logrado. Una vez que quitas tu chip de conocedor de historia o historiador, porque el que os habla es licenciado en historia, con lo cual hay ciertas cosas que te hacen sangrar los ojos, pero no importa. Una vez que te quitas eso de en medio y lo ves como una especie de fantasía heroica, que realmente es lo que es en el fondo, resulta entretenida. Y como digo, se desvincula bastante de la primera. Eso sí, para levantar la película cuando decae, no se le caen los anillos en utilizar elementos de la previa para convertir lo que no es épico en épico. Porque la primera, la gracia que tenía era que, sin tener grandes momentos, esta tiene muchos más momentos espectaculares, era mucho más épica. Y aquí utilizan elementos de la previa para convertir escenas poco épicas en muy épicas, recuperando elementos de la película anterior. Y eso es flagrante al final de la película, cuando utilizan cierto tema musical para elevar el final y dejarte en lo más alto. Y eso es una buena jugada de los guionistas y del director, porque el final sí que te deja en lo más alto. En el momento en que suena esa música, se recuperan ciertas escenas y dices, ¡buah! Te da el subidón. Subidón que no te ha dado en muchos momentos de la película. Pero como digo, la película está entretenida, resulta muy divertida, es muy grata de ver, en pantalla grande se disfruta, los efectos especiales están bastante bien, pese a algunos fallos, sobre todo en los animales y demás. Pero bueno, la película entretiene, es una montaña rusa que no para desde el principio. Y la verdad que, jolín, está bien. Y creo que es una buena puntuación para esta película. Está bien. Es un aprobado alto o casi un notable. Y bueno, si tenéis oportunidad de verla todavía en cines, pues verla, porque en pantalla grande la verdad que gana.
En breve, el 20 y tantos de diciembre, se estrena ya en plataformas, así que lo podéis ver cuando queráis. Y la verdad que me ha resultado una peli pues muy entretenida. He pasado el rato, lo hemos disfrutado y oye, pese a que tiene momentos que, en fin, en el cine la gente se reía y no en los momentos en los que tenías que reírte, pero se entretuvo, la gente se entretuvo y como decía Máximo en la primera, ¿queréis entretenimiento? Pues aquí lo tenéis. Así que nada, disfrutar con esta disfrutona Gladiator 2. En la próxima reseña hablaremos también de Máximo en otro papel que, bueno, quizá no está tan bien. Kraven, el cazador, en el próximo vídeo. Hasta la vista. Más placeres culpables.